Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con la neurofisiología de la visión. Ya habíamos hablado anteriormente de todo ese proceso de transducción un poco complejo en la cual pues, interviene el fotorreceptor, ¿cierto? Recordando que el fotorreceptor es un receptor secundario, completamente independiente a la vía visual, ¿listo? También recordando de que ese fotorreceptor tiene unas características específicas que aún como que no queda muy claro por qué el fotorreceptor, estando sin estímulos, estando sin luz, sin el fotón que es el que activa la visión, por qué está constantemente activado produciendo neurotransmisor, produciendo, botando glutamato, ¿sí? ¿Por qué? Y por qué la luz, que en teoría debería ser el estímulo que activa la célula, el fotorreceptor lo que hace es disminuirla y tiende a apagarla. Entonces disminuye la cantidad de glutamato hasta, obviamente, en un fogonazo de luz muy fuerte, bloquearlo por completo y quedarnos ciegos de manera temporal, ¿sí? Entonces, ¿por qué la luz hace lo contrario a lo que hace los demás estímulos? Si hay un estímulo de sonido, me activa el mecanorreceptor de la cóclea. Si hay un estímulo táctil, se me activa el fotorreceptor, el mecanorreceptor de la piel, ¿cierto? Y así en todas partes, excepto en la visión. En la visión está el receptor en la oscuridad, en ausencia de estímulo, completamente estimulado, completamente despolarizado, botando neurotransmisor, y lo que ya hace el fotón, el estímulo luminoso, es apagarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué eso ocurre, porque eso tiene una información muy clara, una explicación muy clara, ¿listo? Bueno, entonces, ya retomando ese pequeño resumen, vamos a empezar a hablar del circuito retiniano, ¿ok? El circuito retiniano es el mismo circuito que tenemos, que hemos hablado en todos los circuitos somatos, los circuitos sensoriales que hemos hablado y que vamos a hablar después, ¿cierto? Una primera neurona, una segunda neurona y la neurona talámica, que es la tercera neurona, ¿okay? Una de las características del circuito retiniano es que ambas neuronas están metidas en el sistema nervioso central, en la retina. Recuerden que la retina forma parte del sistema nervioso central. Mucho. Pero no sé, ¿los demás me están escuchando bien? ¿Hay algún problema general? Los escucho súper bien. Perfecto. Okay, Sí, profe, todo bien, profe. Sí, todo bien, Que profe. es un problema de tu conexión. De todos modos, esto está siendo grabado, tratar de poner atención. Si se entrecorte, necesitan que repito nuevamente, ¿listo? Pero yo creo que es un problema de conexión tuya, entonces ahí toca como intentar mirar a ver, ¿listo? Entonces, retomo, ese circuito tiene unas características y es que las dos primeras neuronas, que habíamos dicho que hay una neurona en el sistema nervioso periférico, que es la ganglionar, y otra nuclear en la médula o en el tallo, en este caso ambas neuronas, la primera y la segunda, están metidas en la retina, o sea, están metidas ya en el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces esa es la primera diferencia. Segundo, el receptor es un receptor secundario, o sea, el fotorreceptor, que es el que recibe la luz y hace el proceso de transducción, está por fuera, es una célula adicional al circuito retiniano. O sea, está el fotorreceptor, que es el que inicia la transmisión por medio de la primera neurona. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el circuito básico? Fotorreceptor como receptor secundario, célula bipolar como neurona de primer orden y célula ganglionar como neurona de segundo orden. La tercera neurona estaría en el tálamo y lo vamos a ver posteriormente. Entonces, este es el circuito en la retina. Un fotorreceptor, ya sea el cono o el bastón, la célula bipolar y la célula ganglionar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? El fotorreceptor hace la transducción, la célula bipolar se encarga del contraste y recibe la información inicialmente, y la célula ganglionar va a mandar el potencial de acción al cerebro por medio del nervio óptico. ¿Okay? O sea, toda la fibra, todo ese nervio óptico que sale del globo ocular, son todas las axones que salen de las neuronas ganglionares que se encuentran en la retina, que sería la neurona de segundo orden. Aparte de esas tres neuronas, de esas tres células, tenemos dos adicionales, que es lo que ayudan a la información lateral que hablamos en la retina, ¿cierto? Ese circuito básico es una vertical, fotorreceptor, bipolar, ganglionar y FUN, para el nervio óptico y para el cerebro, ¿ok? Hay dos neuronas que ayudan a la comunicación horizontal entre varias columnas, entre varias vías, que son las células horizontales, que van a permitir algo que se llama la inhibición lateral, y las células amacrinas,
que son las encargadas, son unas interneuronas especializadas que tienen varias funciones que vamos a ver posteriormente. Pero estas dos neuronas, la horizontal y la amacrina, no forman parte de la vía visual. Modulan la información, pero no forman parte directamente de la vía visual. Entonces acá tenemos la vía. Acá vemos la luz llega, tiene que atravesar todas las capas de la retina hasta llegar al cono, al segmento externo del cono del bastón, que es donde se hace el proceso de transducción. Acá se ven los discos que hemos hablado, ahí está metida la rodopsina, que es la que se activa cuando llega el fotón e inhibe el fotorreceptor y hace que disminuya su producción de glutamato. ¿Ok? Entonces, resumo, el fotorreceptor en ausencia de luz está constantemente mandando glutamato en su extremo sináptico, ¿cierto? Y cuando llega la luz, lo que hace es disminuirlo hasta casi bloquear la producción, la liberación de glutamato. ¿Listo? Entonces, ese es lo que hace el fotorreceptor. Acá tenemos el fotorreceptor, inmediatamente hace sinapsis con la neurona bipolar, la célula bipolar, que es la neurona de primer orden. ¿Listo? Esta hace sinapsis con la neurona de segundo orden, que es la neurona ganglionar, y finalmente el axón es el que va a salir de la retina a formar el nervio óptico. Y acá tenemos dos células, una en la capa plexiforme externa, que es la célula horizontal, y otra en la capa plexiforme interna, que es la célula amacrina. Permiten la comunicación horizontal o lateral. ¿Listo? Entonces, la vía visual es vertical, fotorreceptor, bipolar, ganglionar, y dos células, la horizontal y la amacrina, que van a permitir la información, la comunicación entre áreas de estas vías, la comunicación lateral. Una inhibe y la otra modula, que eso es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay? Entonces, ya sabemos de que la diferencia básica entre conos y bastones, en teoría, es el receptor, la sustancia fotorreceptora, ¿sí? Rodopsina en los bastones y fotopsina en los conos. Y esa fotopsina puede ser verde, azul o roja, dependiendo del espectro de luz de esa molécula química, de ese fotopigmento. ¿Listo? Entonces, dependiendo de ese fotopigmento, pues va a absorber la luz roja más fácil, la verde más fácil, o la amarilla más fácil. ¿Listo? Sin embargo, otra diferencia importante entre estas dos células es que los bastones, que son estos, los pequeños, hacen sinapsis con varias células horizontales. ¿Okay? Mira, 1, 2, 3 hacen sinapsis con una célula horizontal. Obviamente es un esquema y pueden ser muchísimos más, pero lo que quiero que quede claro es que en el circuito retiniano de los bastones tienen una comunicación mucho más amplia con una sola célula bipolar. O sea, la información que dan los bastones es una información muy poco precisa, muy poco nítida. Da información de que hay o no hay luz. ¿Listo? Sin embargo, los conos, que son los que le dan, aparte del color, la precisión a la visión, y por eso es que hay más conos en la fobia, ella sí se comunica uno a uno. Fotorreceptor y una sola célula bipolar. ¿Ok? De tal manera que la información que recibe un cono va exclusivamente por una sola vía, no la comparte con nadie más. ¿Listo? Entonces, esta es una diferencia importante entre las dos células. Y se van a dar cuenta que una va a mandar una información completamente diferente al cerebro, y, que son los bastones, y los conos van a mandar otra información completamente diferente. Ambos reciben luz, ambos hacen el proceso de fototransducción, pero envían la información por dos vías completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, acá vemos esa célula bipolar, ya después de haber hecho la sinapsis con el fotorreceptor, llega y hace sinapsis con las células ganglionares, y vemos esas células amacrinas ahí haciendo influencia en esa sinapsis. Y vemos la célula horizontal metiendo las manos en esta sinapsis. Entonces, la célula horizontal me modula la unión entre el fotorreceptor y la célula bipolar, y la amacrina me modula la información entre la bipolar y la ganglionar. ¿Ok? Entonces, la primera neurona, que es la célula bipolar. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Señora, o sea, que ahí vemos el circuito. ¿Listo? Entonces, el circuito está conformado por las tres células, fotorreceptor, bipolar y ganglionar, y vemos las dos células accesorias, ¿sí? La horizontal
influyendo y modulando la sinapsis entre el fotorreceptor y la célula bipolar, y la célula macrina modulando la unión, la sinapsis entre la bipolar y la ganglionar. ¿Okay? Estas células, miren cómo modulan. Hay una célula macrina por cada una de la unión de la vía de los conos, pero hay muchas haciendo mucha sinapsis entre la de los bastones. O sea, lo que me indica es que la vía de los bastones es mucho menos inespecífica, pero es mucho más extensa. Un solo fotón puede estimular muchas vías, muchas células bipolares y muchas células ganglionares. Le da la información al cerebro de que hay o no hay luz, ¿sí? Mientras que los conos, si es una sola célula por cada circuito. Un solo cono manda una sola bipolar manda una sola ganglionar y solamente tiene una horizontal y una macrina en cada segmento. O sea, es una vía muy específica. Si le llega la información al cono, le llega a ese cono y solamente va a estimular un axón, una célula ganglionar y un estímulo único a la corteza. Entonces ya le da la información del detalle de lo que vemos, del contraste de lo que vemos, a diferencia de los bastones, que hay información burda y grosera de que hay o no hay luz. Ok, entonces, esa célula bipolar, que es la célula de primer orden, es la que recibe la información de los conos, de los fotorreceptores. ¿Ok? Hay dos tipos de células bipolares completamente diferentes. Siguen siendo neuronas de primer orden, pero cada una recibe ese glutamato de diferente manera. ¿Ok? Acá tenemos entonces el cono, ¿cierto? Ese cono, o el fotorreceptor en general, está unido a dos células bipolares. Habíamos dicho que una. Vamos a complicar un poco la cosa. Son dos. Ese circuito único de cono, el que solamente va la información, se une a dos células. Una célula de centro encendido, así se llama, o una célula de centro apagado. ¿Hace referencia a centro a qué? Pues que el estímulo, el fotón, llega solamente a un cono. A los otros conos le va a llegar un fotón diferente. Entonces, ese cono específico va a estimular este cono y ese mismo fotorreceptor va a estimular a la vez dos células completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, este cono siempre va a estar liberando glutamato. A veces, cuando llega el fotón, disminuye la cantidad de glutamato y a veces lo apaga por completo. O sea, deja de ser eliminado. Esas dos células, la célula de encendido, la bipolar encendido y la célula de bipolar apagado, se comunican a su misma vez con una célula ganglionar de centro encendido y una célula ganglionar de centro apagado. Básicamente, para empezar a entender por qué es que el cerebro recibe información de manera compleja, porque es el único sistema somatosensorial que lo hace, recibe información, el cerebro recibe información si el fotorreceptor está recibiendo luz, pero también informa de que también no está recibiendo luz. O sea, el cerebro recibe doble información. ¿Hay luz o no hay luz? Entonces, por eso necesitamos una vía que se active cuando se apague el fotorreceptor y una vía que se active cuando se active el fotorreceptor. Informa al cerebro de que hay luz, pero también el cerebro está recibiendo información de que no hay luz. Si nosotros cerramos los ojos, la actividad del lóbulo occipital disminuye, pero se modifica, o sea, sigue recibiendo información de que no hay luz. Y eso es importante para nosotros, saber de que no hay luz. ¿Por qué? Porque eso ayuda al contraste. Yo sé que hay algo en un ambiente claro que está oscuro o algo que está oscuro en un ambiente claro para diferenciar límites, diferenciar detalle de lo que yo estoy viendo. Entonces, esto que estamos hablando es para potenciar el detalle de lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, hay dos vías, una vía que sale del fotorreceptor diciéndole al cerebro que hay luz y otra vía diciéndole al cerebro que hay oscuridad. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces, vemos acá la unión entre el fotorreceptor y entre las dos células bipolares. ¿Listo? Esta célula de encendido es una célula que siempre está prendida, siempre está despolarizada. Si yo no la estoy estimulando, está activada mandando glutamato. ¿Ok? Son neuronas. De aquí en adelante vamos a empezar a hablar de varios de estos tipos de neuronas en las cuales están constantemente despolarizadas. Si no la apagan, ella está prendida, botando glutamato. Esta célula de centro encendido está así, ¿sí? Está constantemente prendida, ¿sí? Y activando esta vía, que es la vía de centro encendido. ¿Listo? ¿Qué pasa
Si hay luz. Si hay luz, llega el fotón al fotorreceptor. Ese fotorreceptor, al llevar luz, disminuye la cantidad de glutamato y esa cantidad de glutamato deja de llegar a esta célula de centro encendido. Esta célula de centro encendido tiene un receptor de glutamato. Ese receptor de glutamato es metabotrópico, un mGlu-R6, que es un receptor metabotrópico inhibitorio, ¿ok? Entonces, póngame cuidado. Si no hay luz, si hay completa oscuridad, este fotorreceptor está constantemente activo y está botando glutamato. Eso quedó muy claro en la clase pasada. Entonces, al estar botando glutamato, este glutamato va a llevar y me va a activar esta célula, mantener activa esta célula, va a producir glutamato y me va a mantener inhibida. Este glutamato, que es activatorio, si llega a este receptor que es inhibitorio, lo que me hace es apagar la célula. Entonces, si no hay luz, este fotorreceptor está botando glutamato y este glutamato en esta vía encendido, o sea, me está apagando la vía encendida. ¿Sí? O sea, esa célula bipolar que está constantemente mandando información, al estar apagado, estar despolarizado el fotorreceptor, me disminuye la cantidad me aumenta la cantidad de glutamato y me inhibe esa vía de encendido. ¿Ok? O sea, predomina en este caso, si no hay fotón, si no hay luz, si en este cono no recibe ningún estímulo luminoso, o sea, hay oscuridad, vive produciendo glutamato y ese glutamato me va a inhibir la vía de encendido. Pero a su vez, me va a activar por medio de un receptor ionotrópico de glutamato a la otra vía, a la vía de activado, a la vía de apagado. ¿Sí? Entonces, ese glutamato que está siendo producida por ese fotorreceptor en reposo, estando en la oscuridad, esa misma cantidad de glutamato que está botando me inhibe la vía de encendido y me activa la vía de apagado. Esta neurona sí está apagada como todas las neuronas. Esta neurona de centro apagado siempre está inactiva, está hiperpolarizada y ese glutamato me va a desencadenar un potencial de acción en ella. Entonces, si hay oscuridad, este fotorreceptor está botando glutamato permanentemente y ese glutamato me inhibe la vía de encendido y esto no me manda ninguna información, pero también me activa la vía de apagado y le manda la información al cerebro de que efectivamente no hay ningún tipo de estímulo. ¿Ok? ¿Qué pasa si llega el fotón? Al llegar el fotón acá, este fotorreceptor que está botando glutamato al piso disminuye o se bloquea la producción de glutamato. ¿Ok? Al no tener glutamato, esta célula de centro apagado que necesita el glutamato para poder activarse, se apaga. Entonces se me apaga. Al disminuir el glutamato, se me apaga el circuito de apagado, ¿sí? Y al disminuir la cantidad de glutamato, no hay quien me inhiba esta célula de encendido que está constantemente activa y me va a activar la vía de encendido, mandándole la información al cerebro de que hay un estímulo de luz. ¿Listo? De esta manera, por esa razón, está todo invertido en el fotorreceptor, porque el fotorreceptor me va a activar o un circuito de encendido o me va a activar o me va a dejar de inhibir el circuito de apagado. ¿Listo? O sea, lo que va a ayudar es mandar la información dual, información doble, una información que hay luz y una información que hay oscuridad. O sea, una información súper precisa para el sistema, la corteza visual. Señora. Qué pena. ¿Será que usted me podría volver a repetir lo de la vía apagada? Es que se me bugueó y no escuché nada, por favor. Okay. Entonces, fotorreceptor en la oscuridad está despolarizado, ¿cierto? O sea, si no hay luz, está despolarizado y botando glutamato. Tenemos dos células bipolares, una célula de encendido y una célula de apagado. Esta célula encendida, está constantemente activada y si no me la apagan, si no me la inhiben, ella sigue botando, sigue activa. ¿Listo? Y esta célula de apagado sí está apagada. ¿Sí? Ella está hiperpolarizada esperando a que llegue alguien que la active. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si hay oscuridad, este fotorreceptor está activado, está despolarizado, produciendo glutamato, pero ese glutamato tiene un efecto diferente en cada una de las células. El glutamato en la célula de encendido es recibido por un receptor metabotrópico inhibitorio, o sea, me va a inhibir la célula del circuito encendido. Por el contrario, ese mismo glutamato me va a activar la célula de apagado. ¿Okay? Entonces, si no hay luz,
ese fotorreceptor que está despolarizado me va a inhibir la célula, el circuito de encendido, y me va a activar el del circuito de apagado, mandando la información correcta de que no hay luz, y le manda la información al cerebro de que efectivamente estamos en oscuridad, ¿ok? O al menos ese campo receptivo. Si llega el fotón y activa, bueno, en teoría, activa el fotorreceptor, ese fotorreceptor se hiperpolariza y disminuye o se bloquea por completo la liberación de glutamato. Al disminuirse ese glutamato, deja de inhibir, ya no hay glutamato que me inhiba esta célula, ella se dispara y me manda la información por la vía del encendido, y ese mismo glutamato que la necesitaba, esta célula la necesitaba para estar activa, ya no lo hay, entonces se apaga y se inhibe esta vía. De esta manera, al haber luz, lo que hacemos es desinhibir el circuito de encendido. Cuando no hay luz, lo que hacemos es activar el circuito de apagado, mandando información dual al cerebro. ¿Hay luz o no hay luz? Y eso ayuda a mejorar el contraste. ¿Listo? Muchachos, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Uy, Señor, Sí, señor. si entendieron, es muy Señor. duro. Yo duré muchísimo tiempo en intentar entendiendo eso, pero bueno. Entonces, pues como lo ha explicado, pues sí entendí. No, sí, sí, profe. Muy claro. bueno. Ok, entonces, ya hablamos de la célula bipolar. La célula ganglionar, pues obviamente también hay dos células ganglionares por cada circuito de cono, ¿ok? Los bastones sí, los bastones llegan y reciben información y llega a varias bipolares, y las bipolares la manda a varias ganglionares. Ahí no hay tanto meollo. El problema es el circuito de los conos, que es en teoría 1 a 1. Sería 1 a 2 y 2, ¿sí? Esa Profe, célula una pregunta. señora, ¿Te puedes devolver un momentico claro. en la imagen? ¿Eso también puede pasar con los bastones o solamente con los conos? No, el bastón, si te das cuenta, mira que el bastón es muy inespecífico. Él llega a varias horizontales, varios bastones llegan a una sola horizontal, ¿sí? Y esa sola horizontal llega y hace contacto con varias amacrinas, y esas ¿No es amacrinas la hacen bipolar contacto. en la que llega? Bipolar. Llega la bipolar, y esa bipolar hace contacto con varias amacrinas, y esas amacrinas con varias ganglionares. Entonces, nomás, por ejemplo, estos tres bastones hacen sinapsis a estas dos células ganglionares, ¿sí? Hay una comunicación múltiple, no se ve ese tipo de sinapsis en estos bastones. En los conos, que ya es más específica, ahí es donde empieza a ver 1 a 1. A mí me interesa con los conos el contraste, y por eso hay dos vías en los conos, que esos conos están básicamente localizados en la fovea, que es el lugar de mayor discriminación. En la periferia de la retina vemos básicamente bastones, y los bastones lo único que me dicen es que hay luz o no hay luz. Obviamente hay uno que otro cono por ahí metido, y eso me ayuda medio a intentar ver algo borroso, una sombra borrosa, pero yo no puedo ver con nitidez, ¿ok? ¿Qué pasa? Si yo solamente veo lo de adelante, lo que yo estoy viendo, lo demás lo veo como un borrón. El problema es que yo ya lo he visto, ¿sí? Porque en algún momento, cuando yo llego a un lugar, lo primero que hago es un rastreo visual y queda una memoria visual, que eso es lo que hace que yo complete cosas que no lo saben cuando estoy leyendo algo. Entonces, yo puedo leer fácilmente un párrafo sin necesidad de que hayan vocales. Yo sé qué está diciendo porque yo ya me meto y tengo memoria de que eso lo vi en algún momento escrito así. Por esa razón, meto la letra, meto el color que es, entonces yo veo lo que veo a la periferia, los colores que veo a la periferia son colores que yo recuerdo cuando yo hice el rastreo visual inicial para saber en dónde estoy. ¿Listo? Pero lo que verdad, la nitidez de algo lo da lo que yo estoy viendo, y eso es lo que se representa en la fobia, y en la fobia es la que tiene la mayor cantidad, es Conos. principalmente por conos, ¿ok? Y esos conos es la que tiene la doble vía, una vía de encendido y la vía de apagado. ¿Listo? Entonces, los bastones no tienen esa vía, ellas llegan y mandan la información, y se van a dar cuenta de la función que tienen la circuito de los bastones, que a pesar de que no es tan importante para la discriminación de color, la discriminación de contrastes, es muy importante para otras funciones. ¿Listo? Vale, profe, Bueno, gracias. entonces, esa célula ganglionar también hay dos, una conectada con una célula bipolar de encendido, y otra conectada con una célula bipolar apagada.
haciendo dos circuitos, un circuito encendido, un circuito apagado, y eso le envía información dual, información doble al cerebro. Hay luz y también le informa al cerebro, no lo hay, hay oscuridad. Y eso ayuda a mantener el contraste. ¿Listo? Entonces, esas son las tres células, las dos células de la retina, las dos células, la fotorreceptor, bipolar y ganglionar. Tenemos dos células más. Tenemos las horizontales, súper importantes, porque ellas lo que hacen es inhibir lo que no está activado. O sea, me aseguran de que sea solamente un circuito y no el otro, el del lado, el que se está activando con el fotón que activa el cono. ¿Listo? Eso se llama una inhibición lateral. Comunica horizontalmente la sinapsis entre un cono y una bipolar, inhibiendo las laterales. ¿Listo? Básicamente, eso ayuda al contraste. Y acá tenemos la manera como lo hace. Tenemos esta, que es la vía. Acá me la simplifican un poquito, solamente con la célula de encendido, que es la que en teoría importa en este momento, ¿sí? Si yo activo este fotorreceptor, se disminuye la cantidad de neurotransmisor y esta célula de encendido se desinhibe y me va a activar la célula ganglionar de encendido, mandando la información de que hay. Al mismo tiempo, al disminuir la cantidad de neurotransmisor, me deja de inhibir esta misma fotorreceptor. Está comunicado con células horizontales, y estas células horizontales también tienen una conexión, devuelven el estímulo hacia este mismo cono. De esta manera, al yo estimular esta vía de centro encendido, también voy a inhibir las células, inhibir los conos alrededor. ¿Ok? Acá es un poco complejo, pero no quiero complicarlos mucho. Acá vemos que el glutamato también activa esta misma célula, la célula horizontal, y esta célula horizontal activada me va a inhibir las de al lado. De esta manera, al activar esta vía de encendido, vamos a inactivar los conos de alrededor para asegurarnos de que solamente y solo este fotón, esta vía es la que está estimulada por el fotón que llegó a este cono. ¿Ok? Si solamente llegara un fotón. Si el fotón llega a todos, pues obviamente se inhibe la inhibición, o sea, estas células se inactivan y hacen lo mismo con las laterales. O sea, lo que esto me ayuda es asegurarme de que cada célula sea completamente independiente y que no haya ninguna interferencia, ¿no? O sea, con lo que se llama estímulo ruido, tipo ruido, que es como que hay una actividad eléctrica por ahí dando vueltas donde no debería haberla, que es muy frecuente en el tálamo. El tálamo tiene mucha información de ruido porque recibe muchas cosas y las filtra. Entonces, eso puede pasar en la retina con tanta luz que entra en el ojo. Entonces, eso lo que me asegura es que si yo estimulo un fotón, si ese fotón estimuló un cono, solamente sea ese cono y no los demás los que se activen. O sea, me bloquea los laterales y me activa el circuito de encendido. Esa es la función de la célula horizontal. Mantener el circuito de encendido e inhibir los que no lo están. Si no les llega fotón, no se van a activar. ¿Listo? La célula macrina está acá, ¿verdad? Ella comunica la célula bipolar con la célula ganglionar, ¿listo? Esa célula macrina básicamente es una interneurona. Esa interneurona forma un plexo bastante grande entre las bipolares y las ganglionares, y lo que me hace es modular el estímulo visual. Primero, me retroalimenta negativamente la célula bipolar, o sea, si hay mucho estímulo de encendido, me va a echar para atrás y me va a inhibir esta célula bipolar para que no mande mucha información, para no saturar el sistema, ¿ok? O sea, si hay un estímulo muy fuerte, lo que me hace es sencillamente bloquearla. De esa manera, poco a poco, después del primer fogonazo de luz, estamos oscuras y nos prende la luz muy fuerte, nos va a molestar, ¿sí? Y nos va a doler, ¿ok? Entonces, ese estímulo del dolor es una manera de prevenir el daño visual, un agotamiento excesivo de los fotorreceptores, ¿cierto? Que me desencadena toda una cadena de reflejos que me van a hacer cerrar los ojos, poner las manos, evitar la vista del estímulo luminoso fuerte. Esta célula aparte de que me inhibe la célula bipolar para disminuir el voltaje del circuito de encendido, también me va a activar todo el circuito y me va
indicarle a la corteza que algo pasó, ¿sí? O sea, ayuda a los circuitos de defensa. Entonces, esa interneurona me ayuda, me baja el voltaje cuando es un estímulo muy fuerte y me manda información a todos lados y provoca dolor. Es un nociceptor. Entonces, mucha luz va a provocar dolor y por eso te arden los ojos cuando hay mucha luz, ¿listo? Porque a veces algunas tienen inclusive circuitos dopaminérgicos y eso me va a ayudar a provocar dolor, ¿sí? Entonces, se activan los circuitos de dolor de la túnica esclerótica del ojo y va a provocar el dolor clásico de la molestia cuando no vemos, ¿listo? Y también, por ejemplo, si yo estoy acá concentrado viendo la cámara, viéndolos a ustedes, y yo siento algo que pasó por detrás, una sombra que yo no logré identificar, pues inmediatamente alertar y mandar los ojos y mandar la visión, inclusive girar toda la cabeza buscando el estímulo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de motor, los reflejos oculocefálicos y oculogiros buscando un estímulo. Entonces, si yo escucho, yo veo el borroncito, algo pasó por acá, yo voy a buscar. Esa activación de la corteza, esa activación de todo el circuito retinal, lo hace la célula macrina. Es muy importante para los reflejos, ¿listo? Y esa célula sí está es mucho más útil y es mucho más frecuente en los circuitos de los bastones. ¿Listo? Los bastones dan información de luz. Entonces, a mí me interesa que hay luz o si no hay luz, y eso es lo que activa más células amacrinas. O sea, las células amacrinas lo que hacen es ayudar a dispersar el estímulo lumínico por toda la retina y mandarlo por vías diferentes. Vía del dolor, la vía hacia la hipófisis y el hipotálamo para dar información de circuitos de cambios de luz para modificar la secreción de melatonina, por ejemplo, para poder dormir o no dormir. Entonces, todo eso es mandada por célula amacrina vía bastón. También hay células amacrinas en los conos, pero básicamente están muy fuertes en los circuitos de los bastones. Y acá mismo lo vemos. Miren la cantidad de amacrinas que hay, ¿cierto? Comunicando casi, miren la cantidad de conos, convergen en una o dos células amacrinas. Y estas dos células amacrinas le van a estimular dos ganglionares. ¿Listo? Entonces, lo que me hacen es sencillamente concentrar toda la información que tenemos en una parte, mandarla a muchas partes. O sea, extender la información a toda la retina. ¿Listo? Entonces ahí quedó claro. La horizontal me inhibe los circuitos de conos para mejorar el contraste y la macrina lo que me hace es extender el estímulo e inhibir, cuando hay un estímulo, o sea, inhibir hacer retroalimentación negativa para, si es muy fuerte, ponerle un freno para que no vaya a agotar las vías y a saturar las vías. ¿Listo? Las vías visuales de centro encendido. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos que los circuitos de neurona de primero y los circuitos de neurona de segundo orden. Ahora vamos a hablar de la neurona de tercer orden. ¿Dónde está esa neurona de tercer orden? Está en el tálamo. ¿Listo? En el núcleo geniculado lateral del tálamo. Ya van 3 núcleos que estamos hablando del tálamo. Cuando hablamos de tálamo, no hablamos de los núcleos. Ahí los mencionamos. Acá sí vamos a empezar a usarlos. ¿Listo? Está el núcleo del tacto y presión, que es núcleo ventral posteromedial y ventral posterolateral. ¿Listo? Ventral posterolateral para el cuerpo, posteromedial para la cara. ¿Ok? Los núcleos intralaminares del tálamo para el dolor y ahora un tercer núcleo del tálamo, que es el núcleo geniculado lateral. Esos son núcleos del tálamo que reside. Ahí está la neurona de tercer orden de la vía visual. Y desde ahí, las neuronas del cuerpo geniculado lateral van a mandar la información hacia la corteza visual. Acá la vemos mejor. Acá vemos las neuronas, vemos los axones de las ganglionares formando el nervio óptico, llegan y adelante de la hipófisis se cruzan, y esas fibras se cruzan de manera irregular, de manera asimétrica, y eso hace que unas fibras sigan por el mismo lado y otras fibras sí se crucen y llegan al cuerpo geniculado lateral, que ahí estaría la tercera neurona. Y desde ahí forma esos axones, van a llegar a la corteza visual, que queda en el lóbulo occipital, formando algo que se llama la radiación óptica. Esa radiación óptica básicamente son las axones de esa neurona de tercer orden talámica que se encuentra en el cuerpo geniculado lateral. Y esa radiación óptica va a la que ya llevar la información directamente a la corteza visual. ¿Listo?
Esas axones que vienen, entonces acá recordemos, ¿cierto? Tenemos acá nervio óptico, se cruzan en el quiasma y después del quiasma ya no se llama nervio óptico, se llama tracto óptico y es la que llega al genículo, al cuerpo geniculado lateral y de ahí forma la radiación óptica. Entonces, esa sería la vía visual central. Nervio óptico, quiasma, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral del tálamo y radiación óptica. ¿Listo? Ese tracto óptico, esas axones no solamente van a llegar al tálamo a informarle al cerebro de que hay o no hay luz, ¿listo? También manda información hacia el mesencéfalo, hacia la región pretectal, donde están los núcleos de Edinger-Westphal, el núcleo del parasimpático del tercer par craneal, donde están los núcleos motores del tercero, cuarto y sexto, ¿cierto? Al tallo cerebral, ¿para qué? Para los reflejos de acomodación y los reflejos pupilares y de acomodación, ¿listo? Entonces, yo lo que yo veo por medio, no de los bastones, no de los conos, sino de los bastones, me ayuda a saber si el estímulo está lejos o está cerca, para mover los ojos y mover el músculo ciliar, para bombar el cristalino y poder ver de cerca o ver de lejos. Entonces, ese estímulo lo manda hacia el mesencéfalo, también esas neuronas. También lo mandan hacia una estructura que es el colículo superior, que es lo que yo les comentaba. Si yo alcanzo a ver alguna sombra en mi campo visual, en la cual yo no sé qué es, lo primero que voy a hacer es voltear los ojos a buscar, o sea, un movimiento reflejo de búsqueda del estímulo. Voy a mover los ojos y eso lo hace por medio del colículo superior. ¿Dónde queda el colículo superior? En la cara posterior del mesencéfalo. O sea, el mesencéfalo es un centro importante de integración oculomotora. Me ayuda a integrar todo, visión, audición, equilibrio con movimiento. Y también me manda información hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo para mandar información de que hay o no hay luz para que el hipotálamo se comunique con la glándula pineal y la glándula pineal produzca melatonina. De esta manera, la melatonina va a ayudar a aumentar las ganas de dormir, ¿sí? Entonces, de ahí depende de que nosotros hagamos ese famoso jet lag. Cuando viajamos muy lejos, ¿sí?, a un otro continente, se altera nuestro reloj biológico, ¿sí? Y estamos a medianoche en Europa, completamente sin sueño, porque ya nuestro cerebro estaba habituado a la cantidad de luz que recibía, la cantidad de que no recibía luz a medianoche, ¿sí? Entonces está desfasado el reloj y eso dura más o menos entre 3 a 7 días en volver otra vez a cuadrarse ese reloj biológico, que depende de la luz que nosotros vemos, ¿sí? Pero es tardío, es una adaptación tardía, ¿listo? Es algo súper harto de manejar y es una de las cosas que principalmente se le tiran a uno las vacaciones, porque está uno dormido durante el día, porque está uno a medianoche, su cerebro está a medianoche, y está a medianoche completamente activo. Es un poco complicado. Los que han viajado se dan cuenta que es algo muy harto de manejar y a veces se le tira las vacaciones. Bueno, entonces, acá vemos cómo se comunica. Entonces, vemos el nervio óptico, hace el quiasma, manda información como siempre al núcleo geniculado y esa corona, esa radiación óptica manda la información a la corteza. ¿Listo? También llega al hipotálamo a regular los ciclos circadianos, informándole al hipotálamo que hay luz, o sea, es de día, o no lo hay, es de noche. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos forjar nuestro propio reloj circadiano si invertimos las luces en la casa. Si estamos en la oscuridad durante el día, encerrados durante todo el día y prendemos todas las luces durante la noche. O, por el contrario, volver loco nuestro reloj circadiano, dejando siempre prendida una luz o dejando siempre apagada una luz. Que es lo que pasa, por ejemplo, en los hospitales. En las unidades de cuidados intensivos siempre hay luz y eso altera el ciclo circadiano del pobre paciente y lo vuelve súper ansioso, súper inquieto, no puede dormir porque le dañamos el ciclo circadiano. Es algo necesario en una unidad de cuidados intensivos, tener luz permanentemente, pero pues obviamente toca hacerlo, ¿listo? ¿De qué manera influye la migraña? Porque lo acabo de mencionar no hace mucho, las células amacrinas son las que perciben el estímulo de luz, que hay luz, y mandan información de tal manera de que me ayuda a proteger el ojo cuando hay mucha luz, provocando un dolor raro, ¿cierto? Pero ese dolor raro va a las vías del dolor del trigémino. Recuerden que el trigémino me inerva el globo ocular, ¿sí? Entonces, como me inerva el globo ocular, y si yo tengo, porque la migraña es causada por una alteración en el sistema trigeminal, o sea, el trigémino está como hiperactivo,
y yo llego y le mando luz a una célula macrina que está conectada a un sistema trigeminal hiperactivo, pues cualquier poquito de luz va a provocar empeoramiento o aparición del dolor. De determinados estímulos, hay personas migrañosas que dicen, yo con esta luz la aguanto, pero esa luz blanca o la luz amarilla o en determinado tipo de luz desencadena la crisis de migraña. Es por esa conexión que tienen las células amacrinas de luz, que son, son moduladoras del circuito visual, pero que están conectadas al sistema trigeminal del dolor. ¿Listo? Entonces, esa comunicación es la que provoca eso que se llama fotofobia, que es una de las características de la migraña. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. No sé si me entendiste, Sergio. No me contestó. Bueno, entonces, tenemos la vía visual, se comunica con el cuerpo geniculado a la vía visual verdadera, que es la que va a mandar la información a la corteza, la comunica con el hipotálamo para regular los ciclos circadianos, ritmos circadianos, manda la información a la región pretectal, que es donde la parte posterior del mesencéfalo, controlando la pupila y controlando el movimiento del cristalino, haciendo miosis o midriasis dependiendo de la cantidad de luz que entre, y me ayuda también de cierta manera a proteger el ojo o a buscar más luz cuando estamos en la oscuridad. Entonces me dilata la pupila si no hay luz para que entre más luz, o si es demasiada, pues la vuelve chiquita para que no entre tanta y no nos moleste la luz. Entonces esos reflejos pupilares también están controlados en la región pretectal, que es la cara posterior del mesencéfalo. Y finalmente me manda esa misma información visual al colículo superior del mesencéfalo. Ese colículo superior va a desencadenar una serie de circuitos motores que me van a mover los ojos y la cabeza en búsqueda de ese estímulo visual que no lo tenemos. ¿Listo? Entonces, a esos son a es donde van esas vías visuales. La vía visual verdadera hacia la corteza, al hipotálamo, a la región pretectal y al colículo superior. Bueno, ya esto va a formar parte del taller de la otra semana. Ahora les explico qué vamos a hacer. Bueno, entonces, ya sabemos, conocemos las vías, conocemos el nervio óptico, quiasma, tracto, cuerpo geniculado del tálamo y corteza. Ya cuando llega la información a la corteza, esa corteza empieza a analizarla. ¿Sí? La primera que recibe el estímulo es la corteza visual primaria, o la B1, como en todos los estímulos somatosensoriales. Esa corteza visual primaria queda arriba y abajo del surco calcarino. Ese surco calcarino se encuentra en la cara medial del lóbulo occipital, inmediatamente por encima e inmediatamente por debajo se encuentra la corteza visual o del área visual primaria. Es la que primero recibe el estímulo visual. ¿Ok? Esa distribución es somatotópica. Si cuando hablábamos de la corteza sensitiva, hay alguna parte de la corteza que recibe la parte superior del cuerpo y hay otra que recibe la parte inferior e inclusive áreas muy específicas como por ejemplo el pulpejo de un dedo, así también lo hace la corteza visual. ¿Listo? O sea, me distribuye la visión dependiendo de ángulos. ¿Ok? Lo que yo veo, o sea, mi principal, lo que yo quiero ver, lo que me llega a la mácula y a la fobia, se representa en la parte más posterior, en el extremo más posterior. Todo lo que se ve acá es el centro de la visión. Ahí donde está concentrada la visión de contrastes, la visión de alta definición. Ya lo que yo veo a los 20 grados, a los 60 grados o a los 90 grados, va yéndose poco a poco hacia atrás. Entonces, lo que yo más lateral veo en mi campo visual, casi a 90 grados, se va a representar más anterior al área visual primaria. Entonces, esa es la distribución somatotópica. Entre más central sea la visión a nivel macular o la fobia, más posterior es y poco a poco se va haciendo más lateral. Recuerden que nosotros no vemos sino máximo a 100 grados hacia un lado. ¿Sí? O sea, si yo veo el frente, alcanzo a ver lo que tengo más o menos a 100, 108 grados a cada uno de los lados. Entonces, ahí, eso que veo en el rabito del ojo, básicamente, se representa a este nivel. ¿Listo? Y lo que yo veo fijamente, lo que yo estoy manteniendo en la mirada, va a representarse en la parte más posterior de esa corteza visual primaria. ¿Listo? Esa corteza visual tiene una distribución columnar, por columnas, ¿sí? Esas columnas están especializadas, ¿sí? Y esas columnas se especializan básicamente en dos. Las que detectan movimiento, que son provenientes de las células ganglionares de los bastones, ¿cierto? O sea, de los circuitos de los bastones, y otras
que detectan el color y el detalle proveniente de las células ganglionares de los conos. ¿Okay? Entonces, es importante saber, a pesar de que los bastones solamente mandan información si hay luz o no, esa presencia o no de luz me indica el movimiento. ¿Sí? Me da a entender le da a entender al cerebro de que algo se está moviendo y que el estímulo visual se está moviendo. Entonces, el movimiento es importante y es determinado por los bastones, por el circuito de bastones, y el detalle es determinado por el circuito de los conos. ¿Qué pasaría yo si yo quito los bastones? Vería todo como en películas viejas. Como veo una imagen, después veo otra, después veo otra, no veo una continuidad, ¿sí? ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasaría si yo quito los bastones, le quito el movimiento a las cosas, ¿sí? Y hay personas que ven así, o sea, que están viendo acá y de un momento a otro ven lo que ya pasó, o sea, porque no tienen una continuidad, no pueden hacerle seguimiento al movimiento. Es como si vieran imágenes fijas pasar de una a otra, ¿sí? Si nos quitan los tonos, vamos a perder la visión de contrastes, vamos a perder la visión de colores y vamos a ver no solamente en blanco y negro, sino vamos a ver bastante borroso, ¿sí? Esa es la especialización de cada día. Entonces, los bastones para el movimiento y los conos para la discriminación de color y texturas y contrastes. Entonces, son importantes cada una. Acá vemos, ¿listo? Acá vemos las columnas de colores provenientes de las células ganglionares tipo P. Estas células ganglionares tipo P son las que reciben la información proveniente de los bastones y se va a una vía específica que es la vía parvocelular que llega a las columnas de color de la corteza. Y esas columnas de movimiento salen de las células M, que son las que provienen de los bastones, y va a llegar también por una vía que es la magnocelular, va a llegar a esas columnas de movimiento. Entonces tenemos unas columnas corticales de color que van a recibir información de los conos y una columna de movimiento que va a ser recibida por la vía de los bastones. Estas células, entonces están las células ganglionares P y las células ganglionares M, dependiendo de la vía. Parvocelular, color y magnocelular, movimiento. ¿Ok? ¿Por qué se llaman parvocelular? Porque la neurona que recibe la información de los conos a nivel del núcleo geniculado lateral del tálamo se llaman así, neuronas parvocelulares. Y las que reciben la información de los bastones se llaman células magnocelulares. Esta la tengo. ¿Dónde la tengo? Ok, ¿listo? Entonces, a lo que quiero ir es que hay una vía solamente de bastones, movimiento, se lleva por la vía magnocelular, tiene una neurona específica talámica, que es la que va a recibir esa información y manda la información a la corteza, a las columnas de movimiento, y también tenemos unas células ganglionares P que reciben el estímulo de los conos, va a mandar información de contraste, la va a mandar por la vía parvocelular y la va a mandar a unas columnas especiales en la corteza que son las columnas de cono. ¿Listo? Una me da el color y como la precisión en lo que estoy viendo, y otra me da la velocidad, la rapidez del estímulo, de movimiento del estímulo, y obviamente la presencia no de luz, que eso me indica la visión a blanco y negro. ¿Listo? De esa manera, se la recibe la corteza visual primaria, pero inmediatamente ya empieza a analizarla y empieza a dispersar la información y va llegando hacia las cortezas visuales secundarias. Básicamente hay dos cortezas visuales secundarias. Una corteza visual secundaria en el área hacia arriba, que es el área visual occipito parietal, que manda la información manda la información y ahí queda la memoria relacionada con la posición tridimensional, la forma tridimensional del objeto, ¿cierto? Con el movimiento del objeto, su posición en el espacio, ¿sí? Me ayuda como le da el aspecto espacional a la visión, ¿listo? Cómo se está moviendo el estímulo visual. O sea, ya no estoy hablando de que a blanco y negro y a color, no, ya me integro esa información y la información relacionada con el aspecto espacional. ¿Dónde está localizado el estímulo, lo que yo estoy viendo en mi campo visual de manera tridimensional, si está cercano, si está lejano, ¿cierto? Y también manda información a un área visual secundaria occipito temporal, o sea, hacia abajo. Y este le da detalles visuales, el color, qué forma tiene,
yo le alcancé a ver que la superficie no es lisa, sino tiene unos poros, ¿sí? Esos detalles visuales y el color como tal se va hacia la parte occipitotemporal. De esta manera tenemos dos cortezas, una corteza visual secundaria superior hacia región parietal, que me da los aspectos espaciales de localización, de forma y movimiento de los objetos, y uno hacia abajo para reconocimiento, para saber exactamente qué es lo que estoy viendo. ¿Listo? Acá vemos el área visual primaria, empieza a hacer la sinapsis en las áreas secundarias y vemos cómo se va hacia temporal en la corteza la corteza occipitotemporal, que es de reconocimiento de detalle, color, ¿sí? Toda la parte fina de identificar, como saber qué es lo que yo estoy viendo, y hacia arriba, la forma, la posición en tercera dimensión, el movimiento hacia el lóbulo parietal. Entonces ahí están las dos grandes cortezas de asociación. Corteza de asociación occipito parietal o superior, toda la parte espacial, localización espacial del objeto, y otra hacia el lóbulo temporal, que es la occipito temporal o inferior, que me ayuda a darle el detalle, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezo ya a ayudar a saber hacia dónde, qué es lo que estoy yo viendo. Hacia arriba, cómo se está moviendo y dónde está ubicado mi espacio, y hacia abajo, qué es, de qué color tiene, ¿sí? Los detalles propios de cada del estímulo. ¿Listo? ¿Claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? Yo, 5. Bueno, ok, muchachos, entonces póngame atención si tienen algún... No, señor, ¿qué pasó, Daniela? ¿Qué no entendiste? No, señor, sí, señor, no entiendo, me llega súper tarde el... Ah, ok, ok. Profe, una duda. Señor, ¿con quién? Con Rafael. Rafael, ok. En la posición de, pues, donde vamos a ver 3D, emoción, ahí donde vamos a ver era como unas líneas horizontales y las líneas verticales y todo eso. No entiendo, ¿de qué estás hablando? O sea, de cómo nosotros diferenciamos si el objeto está horizontal, vertical. Dicho, sí, hay un eso iría hacia allá, claro, obviamente. Como les dije yo, eso es súper complejo y por más que uno busque, no hay algo como claro, ¿sí? Se dice que la interacción entre las columnas es la que permite eso, las columnas. integrar, sí, si el estímulo llega y llega una más a una columna y a la otra, pues empieza a haber una información de que el objeto está de cierta manera en el espacio visual, teniendo en cuenta de que la corteza visual es por espacio. Entonces, si yo veo algo en determinada parte de mi espacio visual, obviamente eso va a ayudar a integrar y a saber si el objeto está atravesado, si está horizontal, si está vertical. Entonces, todo es muy complejo. Eso no se ha logrado dilucidar exactamente bien. Se saben de las columnas y si tú coges la Purves, como que hay una cantidad de cosas y como que no concluyen nada porque es que efectivamente no hay nada concluyente a ese nivel, ¿sí? Pero básicamente es eso, o sea, cada vez son como segmentos y si vamos a hablar de corteza, hay una corteza B1 que es la primaria y hay una B2, B3, B4, son como niveles de integración y entre más arriba esté, más complejo es el estímulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la B2 solamente voy a tener una memoria muy básica de lo que yo veo y ya poco a poco la integración, dependiendo de la corriente, si va a ser temporal o va a ser parietal, de qué tipo, cómo voy a integrar eso. ¿No? Pero sí es algo complejo, ¿sí? Yo inclusive he intentado entender bien lo que dice la Purves y finalmente no dice nada, o sea, porque solamente estudios en animales y no se concluye y lo de las líneas horizontales, eso es no sé, como algo que no está claro y lo que no se puede explicar muy bien, es mejor no hablarlo, porque no se Pero tiene... clínicamente no tiene. Clínicamente a mí no me importa, ¿sí? O sea, a mí no es que me importa, por ejemplo, si yo tengo una lesión acá, ¿sí? Una trombosis o un tumor y me lastimo acá, empieza a haber un problema visual, ¿sí? Pero no es un problema visual de que yo no pueda ver, es un problema de que yo no puedo reconocer, ¿sí? Y hay algo que se llama prosapagnosia, ¿sí? Prosopagnosia, en la cual el paciente, aquí dentro de esta área, es tan claro y el cerebro hila tan fino que hay una área muy específica en la parte inferior del lóbulo de este giro temporal inferior, en la cual se está la forma de reconocer las caras, ¿sí? Reconocimiento de caras, ¿ok? Y por eso el humano tiene un poder espantoso en buscarle ojos, nariz y boca a cualquier objeto inanimado.
cualquier cosa que medio tenga el patrón clásico de ojos, nariz y boca sonriente, boca triste, boca, en fin, inmediatamente lo primero que se nos viene a la cabeza, que es una cara, ¿listo? Por eso somos tan fantasiosos, vemos caras cuando estamos asustados y está en la oscuridad, vemos caras en todas partes, todos en los, ¿por qué? Porque tenemos un área específica del cerebro identificando caras en lo que vemos, ¿listo? Inclusive podemos ver caras en un ventilador, yo lo veo y, ah, carajo, tiene 2 botones, tiene la boca grande y eso es una cara con la boca abierta, es lo primero que se le viene a la cabeza, porque nuestro cerebro está identificando caras constantemente, ¿ok? ¿Qué pasa si se daña esa área? Pierdo el reconocimiento de caras y es como si yo viera a las personas todos con un borrón en la cara. Eso se llama aprosopagnosia. Es un síntoma muy angustiante y el paciente puede ver, inclusive puede leer, o sea, puede tener la nitidez de leer con letras muy pequeñas, pero cuando va a ver caras, a pesar de que ve los ojos, yo le tapo y él ve el ojo y me puede decir el color, la forma, todo. Pero si yo le muestro la cara completa, el man llega una vez, le borró la cara. No identifica la cara, no la puede reconocer. Eso se llama aprosopagnosia. Es un síntoma muy clásico de una trombosis cerebral, principalmente de arteria cerebral media, en la cual el paciente pierde esa posibilidad, ¿sí? Y solamente puede identificar a la persona por su, pues la escucha. Ok, ya sé quién es, ya sé que eres tú porque me estás hablando, pero yo no puedo identificarte, ¿sí? Puedo decir que tiene barba, puede decir que tiene o no tiene pelo, pero identificar el rostro no lo puede hacer, ¿sí? Y pierde ese poder humano de poderle buscar rostro a todas las cosas. ¿Listo? Eso es uno de los tantos ejemplos. A veces algunas lesiones en este nivel permiten algo que se llama acinetoagnosis, si no estoy mal, ¿sí? En la cual ven, como yo les dije que veían, si vean imágenes que le van pasando fijas, no se le ve el movimiento, sino ve fijas. Gravísimo cuando va a pasar una calle, ve el carro, lo ve lejos y de un momento a otro lo ve cerca, porque no ve el movimiento de desplazamiento, ¿sí? Lo ve todo como en fotogramas, ¿sí? Y eso es un síntoma también de que me indica de que el área relacionada es el área visual secundaria, pero el área visual hacia arriba, ¿listo? Entonces, saber esto pues me va a ayudar a saber qué tipo de lesión, dónde está localizada la lesión, ¿listo? Él ve bien, no está diciendo que hay un problema visual, es un problema de interpretación visual. ¿De acuerdo, Rafa? ¿Entendiste? Sí, señor. Muchísimas gracias, sí. Ok. Es que había